En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Celebramos hoy la memoria de los santos Pablo, Andrés, presbítero, y Pablo y compañeros mártires, misioneros en Corea, santos coreanos, mártires, también muchos laicos que fueron mártires en el anuncio del reino de los cielos. Por intercesión de ellos encomendamos cada una de nuestras intenciones, las intenciones de la Iglesia, para que el Señor nos ayude a mantenernos siempre en la fidelidad de la escucha de la palabra de Dios y de escucharle a Él cada vez más. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que te dignaste multiplicar tus hijos de adopción en todo el orbe de la tierra, e hiciste que la sangre de los santos mártires Andrés y compañeros fuera semilla muy fecunda de cristianos, concédenos ser protegidos con su auxilio y con su ejemplo, progresar constantemente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Diversas sentencias del libro de los Proverbios. Lectura del libro de los Proverbios. Como agua de riego es el corazón del rey en manos del Señor. Él lo dirige a donde quiere. Al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Proceder con rectitud y con justicia es más grato al Señor que los sacrificios. Tras los ojos altaneros hay un corazón arrogante. La maldad del pecador brilla en su mirada. Los proyectos del diligente conducen a la abundancia. En cambio, el perezoso no sale de la pobreza. Los tesoros ganados con mentira se deshacen como el humo y llevan a la muerte. El malvado busca siempre el mal y nunca se apiada de su prójimo. Cuando se castiga al arrogante, el sencillo aprende. Cuando se amonesta al sabio,
crece su ciencia. El Señor observa el proceder de los malvados y acaba por precipitarlos en la desgracia. Quien cierra los oídos a las súplicas del pobre, clamará también, pero nadie le responderá. Palabra de Dios. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Enséñanos, Señor, a cumplir tu voluntad. Dichoso el hombre de conducta intachable, que cumple la ley del Señor. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. He escogido el camino de la lealtad, a tu voluntad y a tus mandamientos. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Guíame por la senda de tu ley, que es lo que quiero. Cumpliré tu voluntad sin cesar y para siempre. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Dichosos los que enseñan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, nos dice el Señor en el Evangelio. Y así, queridos hermanos, también nace aquella bienaventuranza para nosotros que nace de la escucha de la palabra de Dios. Incluso escuchábamos en antífona, en la aclamación del Evangelio: dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Es allí esa bienaventuranza del Señor. Escuchar la palabra de Dios, primero aprender nosotros de nuestra Madre María Santísima, ella que fue dichosa ciertamente por haber llevado al Hijo de Dios en su seno, el misterio de la encarnación, por haberlo llevado, haber sido ella tabernáculo precioso en el cual allí fue morada del Señor que habitó allí en su seno precioso. Pero antes ella ha sido bienaventurada y dichosa, antes por escuchar la palabra de Dios, por haber recibido el anuncio, haber escuchado allí el anuncio de la salvación. Y ella dice: hágase en mí según tu palabra, hágase en mí según tu palabra. Y esto es, queridos hermanos, aprender nosotros a escuchar la palabra de Dios y también ponerla en práctica, hacerla vida en nosotros. Por eso constantemente nosotros tener un propósito que se renueva día tras día para escuchar la palabra de Dios, para ser familia del Señor en esa escucha de la palabra que nos lleva a nosotros a tomar también propósitos concretos en nuestra vida, allí con un plan de oración a través de la palabra de Dios. Basta leer el Evangelio del día, quedarse unos minutos allí en ese silencio, aprender de la Virgen María, que también ella
vivió ese silencio, nos lo explican los evangelios, al omitir sus frases, al omitir sus palabras. Ella, mujer silenciosa, mujer que mantiene ese recogimiento interior porque vive, se alimenta de la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios y la pone en práctica en ella. Hágase en mí según tu voluntad. Y por eso, queridos hermanos, estamos nosotros llamados a hacer la voluntad de Dios, a vivir en la voluntad del Señor. Y en la oración nuestra tenemos que pedirle al Señor, como lo decíamos en el Salmo: enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Y esto nace de esa oración de corazón con el Señor, en la cual nosotros meditamos su palabra, somos conscientes, vemos la luz de qué es lo que el Señor quiere en nosotros, qué es lo que el Señor quiere día tras día, esos propósitos que el Señor nos va inspirando también en la meditación, en la oración. Y nosotros, muy conscientes de escuchar la palabra de Dios, pedirle a Él: Señor, enséñame a cumplir tu voluntad. Una persona, cuando nosotros somos conscientes de escuchar la palabra de Dios, de vivir en la voluntad del Señor, vivimos siempre en la libertad. Somos personas libres, somos personas que vivimos en el amor de Dios porque hacemos la voluntad de Dios. ¿Y qué estoy haciendo yo? La voluntad del Señor. Lo que el Señor quiere de mí, esto lo hago yo. ¿Y qué es lo que yo quiero? Esa voluntad del Señor. Entonces ese yo personal, ese yo nuestro propio se vuelve un yo grande, porque es lo que Dios quiere para mí, escuchando su palabra, poniéndola en práctica, lo que quiere día tras día. Por lo tanto, podemos vivir en la libertad plena porque hacemos la voluntad del Señor. Así, queridos hermanos, vivir constantemente, y esto nos lo han enseñado muy bien los mártires, San Andrés, San Pablo y compañeros mártires coreanos, tantos laicos que vivieron el acto del martirio en esa donación completa y entrega, amando incluso a sus enemigos, entregándose completamente. Pero ese martirio va seguido por previos actos de decirle sí al Señor, de decirle sí al Señor en pequeñas cosas, de decirle sí al Señor en el amor. Una persona que vive, escucha la palabra de Dios y la pone en práctica es aquella que quiere ser feliz, que quiere ser bienaventurada, que vive en ese amor del Señor. Y podamos nosotros vivir en esa bienaventuranza, en ser dichosos, en vivir esta bienaventuranza de ser dichosos porque escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica. Pidamos a nuestra Madre María Santísima que interceda por nosotros para que podamos también nosotros ser dichosos escuchando la palabra de Dios y poniéndola en práctica. Amén. Elevemos al Padre de la vida la oración de toda la Iglesia, unida a la oración de los testigos de todos los tiempos, y digamos: escucha, Señor, el grito de los pobres. Por la Iglesia, para que sepa ser signo transparente del amor del Padre, testimoniando con coraje el Evangelio de la salvación, oremos. Escucha, Señor, el grito de tus pobres. Por los hombres y mujeres de buena voluntad que trabajan en el campo político, que el Señor les conceda coherencia y autenticidad, para que no cedan al poder y a los arreglos de interés, sino que sepan donar su vida por la paz y la justicia, oremos. Por todos los hermanos y hermanas mártires silenciosos, que cada día dan testimonio del amor del Padre a través de gestos y palabras que contrastan con la mentalidad del mundo. Que el Espíritu los acompañe siempre con su fortaleza y su sabiduría, oremos. Escucha, Señor. Por los difuntos, víctimas inocentes de injusticias, que el Señor los acoja en su reino de paz y extinga del corazón de sus parientes y amigos el fuego de la venganza y de la violencia, oremos. Escucha, Señor.
Padre, en tu bondad has querido donarnos a lo largo de todos los tiempos hombres y mujeres que han dado su vida por el Evangelio, testimonio de comunión y de fidelidad. Escucha nuestras oraciones para que también nosotros, día tras día, podamos aprender a amar siguiendo el ejemplo de estos testigos de fe. Por Cristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso, mira con benevolencia las ofrendas de tu pueblo y concédenos por la intercesión de los santos mártires convertirnos en sacrificio agradable a ti para la salvación de todo el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Tú eres exaltado en la alabanza de tus santos, porque todo lo que concierne a su martirio es obra admirable de tu poder, que concede bondadosamente la intrepidez en la fe, suscita la firmeza en la perseverancia y otorga generoso la victoria en el combate. Por Cristo Señor nuestro, por eso las criaturas celestes y terrestres te adoran cantando en armonía el cántico nuevo, y nosotros, con todos los coros de los ángeles, proclamamos diciendo sin cesar: es el Señor Dios, lleno el cielo y el universo de todo él. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana. Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Cristo, que dijiste a tu y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, paz del Señor siempre con ustedes. Desen fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Restaurados con el alimento de los fuertes en la celebración de los santos mártires, te pedimos humildemente, Señor, que unidos firmemente a Cristo, trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Y pidamos a nuestra Madre María Santísima que nos ayude a escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, a vivir esa bienaventuranza de dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz.